La Constitución establece el principio de que el régimen penitenciario tiene por finalidad la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado dentro de la sociedad. La pena más severa es la privación de la libertad. Sin embargo, producto de los beneficios penitenciarios, un condenado puede salir antes de cumplir la totalidad de su condena. Este sistema nos plantea una reforma. El día de hoy, en nuestro programa, conversaremos sobre la reforma de los beneficios penitenciarios. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Actualmente nuestro país atraviesa una grave ola delictiva. A diario somos testigos del incremento de crímenes violentos, homicidios, secuestros, robos, violaciones, entre otros. Como se sabe, muchos de estos delitos han sido cometidos por personas que anteriormente habían delinquido y que se encontraban gozando de libertad gracias a los denominados beneficios penitenciarios. Ante esta situación, desde ciertos sectores de la sociedad se reclama la eliminación de estos beneficios para quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos graves. Pero, ¿qué son los beneficios penitenciarios? Nuestra legislación, bajo el título de beneficios penitenciarios, agrupa una serie de medidas en favor del interno, que cumplen la función de estímulos a su buen comportamiento. El reglamento del Código de Ejecución Penal peruano, en su artículo 165, señala que los beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de individualización de la pena, considerando la concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su reeducación y reinserción social. Entre los beneficios penitenciarios podemos citar los siguientes: redención de la pena por el trabajo y la educación. A través de este beneficio se descuenta el tiempo de carcelería por el hecho de trabajar o recibir educación dentro del establecimiento penitenciario. Semilibertad y liberación condicional. Estos beneficios permiten al interno salir del establecimiento penitenciario antes del cumplimiento total de su pena, siempre que se cumplan los requisitos de ley. Visita íntima. Facilita al interno momentos de intimidad con su cónyuge o conviviente. Permiso de salida. Mediante este beneficio, el director del penal puede autorizar al interno a salir del establecimiento penitenciario hasta por un máximo de 72 horas, en casos excepcionales como la muerte del cónyuge, de los padres, hijos o hermanos, o en el caso del nacimiento de hijos del interno, entre otros supuestos. ¿Es posible restringir o eliminar los beneficios penitenciarios? El Tribunal Constitucional ha establecido que los beneficios penitenciarios no tienen carácter de derecho fundamental. Es así que ha señalado que resulta constitucionalmente válidas las leyes que prohíben la concesión de ciertos beneficios penitenciarios para algunos delitos, como es el caso de la Ley 27765, que prohíbe la concesión de beneficios de redención de la pena por el trabajo y educación, semilibertad y liberación condicional para los condenados por delito de tráfico de drogas y lavado de dinero. Sin embargo, para el caso del beneficio de visita íntima, el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que resulta inconstitucional una restricción absoluta de este beneficio, por cuanto vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los internos, así como los fines constitucionales del tratamiento penitenciario. En conclusión, los beneficios penitenciarios pueden ser modificados por el Congreso y ser más exigentes en su concesión. Este fue nuestro informe sobre los beneficios penitenciarios. Debemos recordar que en el Perú ha habido un abuso de los beneficios penitenciarios. Lo importante del sistema penitenciario es que busca la rehabilitación y reinserción del penado en la sociedad. Y para ello no hay mejor cura, diríamos nosotros, que el trabajo. Pero para que se desarrolle un trabajo efectivo dentro de los penales se requiere toda una infraestructura. Por tanto, debemos tender a una reforma integral del sistema penitenciario que, como bien ha sido anunciado por el Ejecutivo, esto debe estar basado en un trabajo y en una disciplina férrea. Muy bien, en el siguiente bloque conversaremos con el doctor Luis Lamas Puccio, destacado penalista peruano, sobre los beneficios penitenciarios.
Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Luis Lamas Puccio, destacado penalista peruano, con quien conversaremos sobre los beneficios penitenciarios. Bienvenido al programa, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué son los beneficios penitenciarios? Los beneficios penitenciarios son incentivos que están establecidos en las normas pertinentes, a través de los cuales lo que se persigue es justamente incentivar a los presos para que cuando están cumpliendo las penas privativas de la libertad se sometan a ciertos incentivos que persiguen en última instancia recortar el número de años que están cumpliendo respecto a la sentencia que se les ha impuesto. Entonces, estos incentivos están enmarcados dentro de lo que puede posibilitar a un penado trabajar, estudiar, tener una buena conducta y, en teoría, someterse pues, a los programas de rehabilitación que existen dentro del sistema carcelario, ¿no? Pero parece ser que nuestra legislación de arranque, ¿no? O sea, alguien es condenado por un delito grave o menos grave, pero sabe que existen los beneficios penitenciarios. O sea, casi siempre que alguien cumpla la condena en el Perú es la excepción o es la regla. Depende del tipo de delito y depende también de las últimas modificaciones que se han hecho para poder establecer mayor número de exigencias dependiendo de la gravedad y de la connotación que haya tenido el delito. Casos de violación, casos de corrupción, pero efectivamente es uno de los elementos vertebrales de cualquier sistema carcelario, la posibilidad de acceder a estos beneficios, porque de lo contrario los sistemas carcelarios serían absolutamente rígidos y no tendrían esa flexibilidad dentro de lo que implica los programas de rehabilitación para los fines de que las personas bajo estos parámetros puedan salir más rápidamente. En el país, bueno, como tú lo acabas de mencionar, hay una situación bastante controvertida sobre el particular, pero creo que el problema no son en sí los beneficios, sino cómo se acceden y cómo se conceden estos beneficios. ¿Cuál es su evaluación respecto de la concesión? Usted es un abogado que litiga permanentemente y es un estudioso, además, profesor universitario en temas penales y penitenciarios. Los beneficios penitenciarios han perdido rigurosidad porque en el sistema carcelario no existe una política de rehabilitación en ámbito laboral o educativo o psicológico. Entonces, estos beneficios, por lo menos en el plano administrativo en un primer momento, son exigencias meramente administrativas, porque se supone que la persona que accede a estos beneficios o ha estudiado, o ha trabajado, o ha sido psicológicamente evaluado y está en una situación bastante óptima como para que un magistrado, dependiendo de las exigencias que señala la ley, pueda decidir si esta persona debe ser objeto de la concesión de estos beneficios. Pero en la práctica esto no sucede así, porque un sistema carcelario colapsado, sobrepoblado, en algunos casos avasallado por la corrupción, la masificación y otras lacras de carácter carcelario, es muy difícil pensar que un régimen de beneficios pueda, digamos, limitarse o supeditarse a los parámetros que están establecidos en las normas. Usted tiene una propuesta interesante. Generalmente aquí en el Perú, cuando alguien comete varios delitos, se suman las penas, no se suman, sino se le impone una de las penas, ¿no? Que generalmente es, no recuerdo bien si es la menor o la mayor, pero se subsumen todas en una sola. Pero en otros países, y el ejemplo más claro es el de los Estados Unidos, se suman y entonces terminan condenas de 100 años, de 120 años. Usted ha hecho un planteamiento interesante en ese sentido. Lo que pasa es que hace algunos años se modificó un dispositivo de la parte general del Código Penal, a través del cual, tratándose de personas que tenían condiciones de reincidentes o reiterantes, podía suscitarse una sumatoria de penas, siempre y cuando la pena objeto de esta sumatoria no superara los 35 años de pena privativa de la libertad. Pero lo que yo he propuesto es que debería modificarse esto para los fines de que la sumatoria dé como resultado los años que están establecidos dependiendo de uno de los delitos que se hayan cometido. Entonces, esto podría generar penas, por ejemplo, de 70, 60 o 50 años, y que generarían un efecto, digamos, frente a la opinión pública bastante relevante. Porque si bien es cierto que en muchos casos los delincuentes no se ven disuadidos o intimidados frente a la gravedad de la sanción, en los términos de lo que significaría una condena, que incluso puede exceder el límite de años que puede vivir una persona, tiene un efecto pedagógico e intimidante sumamente significativo,
Entonces, esto sí podría ser un elemento que debería ser objeto, por lo menos como propuesta de análisis, para ver hasta qué punto conviene, dentro de una estrategia de carácter legislativo, centrar como punto vertebral la posibilidad de que esta sumatoria de penas no sea limitada a los 35 años, sino dependiendo de la gravedad de cada uno de los delitos que se haya cometido y, evidentemente, analizando otro tipo de factores, ¿no? ¿Y qué diferencia habría con la cadena perpetua? Lo que pasa es que incluso con la cadena perpetua subsiste la posibilidad de que a los 35 años sea objeto de una revisión. Lo dijo. Pero lo que pasa es que la cadena perpetua solamente está plasmada para delitos particularmente graves. Y yo creo que acá hay que hacer una reformulación de todo el sistema legislativo para poder establecer ciertas líneas directrices dentro de las cuales no solamente se incluya la cadena perpetua, sino también la posibilidad de la sumatoria de penas. Esto también podría estar enmarcado dentro de una reformulación de los beneficios penitenciarios, porque de lo que se trataría es de conjugar distintos esfuerzos con el objetivo, con la finalidad de que la pena privativa de la libertad tenga un elemento o un factor verdaderamente disuasivo frente al crecimiento o al aumento de la delincuencia, ¿no? Usted es penalista y los penalistas siempre están vinculados a las reformas penales y a los códigos penales. Cuando se reforma el Código de 1991, se establece que si la pena a imponerse no sería mayor a 4 años, procedía la comparecencia. Y parece ser que todos adoptamos que esto era así. O sea, si los jueces decían, no va a tener 4 años de pena privativa de libertad, que quede libre. Y nunca se hizo una imposición de penas de 1 año, 6 meses, 7 meses, con el criterio de no colapsar las cárceles. ¿Qué opinión le merece esta perspectiva? Lo que pasa es que la pena privativa de la libertad es una de las tantas exigencias que están presentes para la decisión que va a tomar el juez cuando tiene que decidir la situación legal de una persona que es parte o empieza a ser parte de un proceso judicial. Entonces se parte de la premisa de que tiene que cumplirse ciertas exigencias, como es el caso del número de años que acarrea el delito que ha cometido, si esta persona tiene domicilio conocido o si existe la posibilidad de que se fugue o que altere el marco probatorio. Entonces, estos elementos son tomados en consideración para los fines de decidir si la persona, dependiendo de la gravedad del delito, va a ser objeto de una prisión preventiva. Pero esto también, con el paso de los años, se ha desnaturalizado, porque el problema que agobia al sistema de justicia no es en exclusividad un problema de carácter jurídico legislativo, es un problema logístico, de infraestructuras, es un problema presupuestal. Y esto no puede ser solucionado simple y llanamente con la modificación del Código Penal. Es muy fácil modificar una norma penal y la prueba de lo que ha sucedido desde que se puso en vigencia el Código Penal del año 91 denota que, a pesar de las reiteradas y de las frecuentes modificaciones a la ley penal, los problemas han seguido creciendo y aumentando en términos cuantitativos y cualitativos. Entonces, yo creo que la ley cumple un rol importante, pero no es la panacea ni se va a solucionar problemas de otra naturaleza modificando el Código Penal, ¿no? Bien, entonces, desde su perspectiva, no es tanto reformar los beneficios penitenciarios o la legislación, sino que debe elaborarse una estrategia y además deben articularse todos los que intervienen en el sistema penitenciario. Yo creo que hay mucho desorden por parte de los diferentes estamentos del Estado, dada la connotación del problema de la crisis en materia de seguridad ciudadana, el aumento de la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico, en fin, una serie de patologías sociales, y esto ha generado una superposición de funciones y hay un desorden que es tan contraproducente en los mismos términos como la misma delincuencia. En otros países se diseña un plan de acción con objetivos a mediano y largo plazo para que pudiera generarse una coordinación entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, el mismo Poder Legislativo, que es el que promulga las leyes. Y este plan debe ser liderado por un funcionario del más alto nivel y debe establecerse objetivos a mediano y a largo plazo para poder dosificar y racionalizar los esfuerzos frente a un problema cada día más gravitante que no solamente afecta al Perú, sino a todos los países. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Bien.
Bien, amigos, en el siguiente bloque estaremos con el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, para seguir conversando sobre los beneficios penitenciarios y la jurisprudencia constitucional. Bien, y ya nos encontramos con el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, usted tiene una posición bastante dura, diríamos, en relación a los beneficios penitenciarios. No es dura, lo que pasa es de que lo que hemos señalado desde un inicio, al inicio prácticamente del debate, fue de que todo el sistema de índole penal y penitenciario está viciado y no corresponde a los beneficios y objetivos que reclama la sociedad. Por tanto, cualquier cosa que cambiemos, cualquier cosa que hagamos para modificar, más aún y mejor si fuese parte de una estrategia integral, va a ser aplaudida y va a ser beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Hoy en día lo que se requiere, más que enfocar el asunto en torno a un tema que puede ser los beneficios penitenciarios, lo que se reclama es de que se enfoque en la totalidad, que el Congreso de la República y el propio Ministerio de Justicia, como vocero autorizado al interior del Ejecutivo, reclaman es que se dediquen a establecer una estrategia conjunta del Estado peruano para atacar el tema de la inseguridad ciudadana y al mismo tiempo velar por la eficaz rehabilitación de los internos en los penales. Ninguno de los dos temas se ha logrado atacar con satisfacción o con eficacia. El trabajo. Hay voces que dicen que privar a la gente de su libertad y tenerlos ahí recluidos es una fuente de mayores vicios y de contaminación. El trabajo dignifica a la persona humana. No hay otra concepción dentro del socialcristianismo que encarna en nuestro Estado, en nuestra nación, la Constitución del 79 y la Constitución del 93. La dignidad de la persona humana está por encima de cualquier sistema o de cualquier consideración. Incluso la dignidad de la persona humana es la razón de ser, por ejemplo, de la economía, más aún del Estado y de la misma sociedad. Lo que nosotros hemos dicho es, ¿para qué continuar un sistema corrupto, ineficaz de los beneficios penitenciarios pagados al interior de moles de concreto que son los penales actuales, atiborrados de personas humanas que no pueden ni trabajar, ni estudiar, ni readaptarse, ni resocializarse, aunque el sistema perverso hace de que tengan que pagar mensual, semanalmente, para entrar a un sistema por demás ineficaz que los acerca a beneficios de libertad que en realidad no corresponden a la realidad. ¿Por qué no? Ir hacia una eliminación temporal de los beneficios penitenciarios y llevar a los internos a colonias penales, en el caso de los delitos graves, para que puedan trabajar con sus manos, ganar el sustento diario con su trabajo cotidiano e inclusive poder sostener a sus familias y poder rehabilitarse consigo mismo, que es por donde inicia todo, para que puedan realmente poder reinsertarse en la sociedad sin la premura, sin la necesidad de delinquir de nuevo. Usted planteaba una cuestión muy interesante en relación a los delitos, es decir, esta sensación que tiene la población de que el delincuente lo afecta, pero luego sale en libertad rápidamente. Es decir,
No es lo mismo pues robarle la televisión a una gente muy pobre y luego esta persona ni siquiera pasa por la cárcel, es liberado inmediatamente, ¿no? ¿Cómo ve usted este tema? El legislador normalmente aconsejado o en los códigos penales compuestos esencialmente por penalistas de prestigiosa trayectoria en la defensa generalmente de delincuentes, lo que han establecido es, por ejemplo, de que cualquier delito que no conlleve a una pena efectiva, una pena de cárcel de 4 o más años, eso es 4 o menos, no tenga una prisión efectiva. ¿Cómo se traduce esto? Que los delitos en los cuales la sociedad percibe como los cotidianos, los que obligan al ciudadano a sentir inseguridad, los asaltos, los robos de autopartes, robos de vehículos, los delitos que la gran mayoría de delincuentes incide y hace su modo de vida, son justamente los que no reciben pena efectiva de cárcel. Lo que normalmente vemos que cuando es conducido a la comisaría un delincuente, normalmente al día siguiente sale en libertad. Lo que ha ocasionado que barrios populares incluso lleguen a la violencia, lleguen incluso al linchar a los posibles delincuentes, porque tienen esa sensación de que en realidad nada le va a pasar al delincuente. Como que el sistema no funciona, o sea, el sistema no funciona, entonces... Y es obvio que esa percepción no es errónea. El sistema creado por los propios abogados, por nosotros mismos, no funciona. Por tanto, tenemos que ir necesariamente a una reformulación de todo. Penas efectivas, desde 1 mes en la prisión hasta lo que sea necesario. No es pertinente acrecentar el monto de las penas, por cuanto todos en su mayoría saben que por más alta que sea la pena, lo que importa, lo que produce dinero para el abogado del delincuente y lo que produce precisamente la sensación de impunidad al propio delincuente, es de que por más que uno lo condenen por 20 años, a los 10 años es posible que ya esté en libertad. Por tanto, ¿para qué queremos en el papel acrecentar el monto de las penas si no corregimos y no volvemos eficaces los beneficios penitenciarios de libertad? Estos deben estar guiados esencialmente al trabajo efectivo. Por ejemplo, otra alternativa es sumar las penas, pero no sumar por sumar, sino siempre ver los dos ejes. Por una parte, hay que crear la sensación de seguridad. La seguridad ciudadana va en torno de la falta de impunidad. La certidumbre de que cualquier delincuente que es probado en su delito va a cumplir una pena efectiva, aunque el delito sea leve, aunque el delito sea pequeño. Y el otro, la posibilidad cierta de que cualquier interno sí puede alcanzar su rehabilitación y su reinserción en la sociedad, porque cuando sale es una persona que ha trabajado durante varios años y realmente se ha podido reencontrar en un trabajo efectivo, y no como hoy en día sabemos de que son los beneficios de libertad que son normalmente negociados, pagados al interior de un penal. O sea, usted lo que plantea es cumplimiento de las penas. Cumplimiento efectivo de las penas y de 1 mes a 25 años. Y restricción de los beneficios. Bueno, primero eliminarlos y luego concederlos a condición de un trabajo efectivo en colonias penales, por ejemplo en la selva, para los delitos graves, o trabajo comunitario, como todo occidente desarrollado ya los tiene. Trabajo comunitario efectivo, además por grupos ciudadanos encargados de verificar su cumplimiento en los casos de los delitos leves. ¿El Tribunal Constitucional qué ha dicho en relación a los beneficios penitenciarios? Esencialmente el Tribunal ya ha adelantado al no reconocer la condición de derechos, sino más bien toda la jurisprudencia apunta de que estos mecanismos son
esencialmente beneficios, no derechos, y por tanto son objeto de diversa graduación o pueden ser objetos de instrumentalización por parte del Estado. Muy bien, doctor. Bien, doctor, ha sido bastante ilustrativa esta entrevista en relación a los beneficios penitenciarios. Bueno, el próximo sábado nos reencontraremos nuevamente aquí en el programa Tus Derechos. Y si tienen alguna inquietud, pueden comunicarse a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o también a nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.